Diego María de la Concepción Juan de Pomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, Guanajuato. A los pocos años viajó con su familia a la Ciudad de México e ingresó tempranamente a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde lo guiaron a su carrera como dibujante y pintor. Estudió en la Academia de San Carlos y en el taller del grabador José Guadalupe Posada. En 1921 participó en el renacimiento de la pintura mural iniciado por otros artistas y patrocinado por el gobierno. Su primer mural fue La Creación en 1922. En 1907 Rivera logró viajar a Europa y en Madrid frecuentó una academia de pintura durante 2 años, donde se interesó por la pintura El Greco en Toledo. En 1909 Rivera emprendió un viaje por Europa que lo llevó a París, Brujas, Gante y Londres, y fue en Brujas donde conoció a la pintora rusa Angelina Belov, quien se convertiría en su primera esposa. Fue uno de los organizadores de la Unión de Trabajadores Técnicos y Plásticos, y también fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Pintó grandes frescos sobre la historia y la sociedad de nuestro país en los techos y paredes de edificios públicos. De 1923 a 1926 realizó su obra maestra, La Tierra Fecunda, para la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, donde representa el desarrollo biológico del hombre y su conquista de la naturaleza. El 21 de agosto de 1929, Diego Rivera se casó con Frida Kahlo, que era 24 años menor que él, y su relación fue muy abierta y extraña, pues ambos autorizaron a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio hasta que se divorciaron, pero se volvieron a casar después de un año y esta vez la relación perduró hasta la muerte de ella en 1954. Junto con su célebre compañera, Kahlo y Rivera llevaron una intensa vida político-cultural. En 1944 pintó su afamado cuadro Desnudo con Alcatraces, con una magna exposición en el Palacio de Bellas Artes. En 1949 fue homenajeado por sus 50 años de labor artístico. Expuso y trabajó en Estados Unidos. Su obra allí incluye un mural para el Instituto de Bellas Artes de Detroit y un fresco, El hombre de la encrucijada, en 1933, que fue encargado para el nuevo edificio de la RCA en el Rockefeller Center de Nueva York y destruido poco después de su realización porque contenía un retrato de Lenin. Un año más tarde lo reprodujo para el Palacio de Bellas Artes en México. En 1935 terminó los frescos para la escalera monumental del Palacio Nacional de la Ciudad de México, con su propia interpretación de la historia de su país. En 1940, Diego Rivera pintó 2 grandes murales en el Instituto Nacional de Cardiología y otro gran mural para el Hotel del Prado, Sueño de la Alameda, en 1947, de tema histórico crítico. Sus últimas obras las realizó en mosaico de piedras naturales, como las del Estado de la Ciudad Universitaria de México o el del Teatro Insurgentes. El 29 de julio de 1955, casi un año después de la muerte de Frida Kahlo, Diego Rivera contrajo matrimonio con Emma Hurtado, quien era mucho más joven que él y amiga suya desde hacía 10 años. Ella permaneció a su lado hasta su muerte, ocurrida el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Diego Rivera pintó el muralismo, que es un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX, creado por un grupo de intelectuales pintores mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Famosos por su gran escala y su contenido político-social, mediante los murales, los artistas buscaron educar a las masas generalmente iletradas, haciéndoles saber más sobre su cultura para apreciar sus orígenes. Junto a otros colegas, fue parte de uno de los más grandes movimientos artísticos que haya vivido el género humano. Los colores, las dimensiones de las figuras y la dinámica de las ideas cambiaron para siempre la percepción que se tenía de la plástica latinoamericana. Los murales de Diego Rivera expresaban en especial la revolución, constituidos principalmente por campesinos indígenas y mestizos. Descubrió con su arte las raíces culturales que sobrevivieron a la conquista española y puso así el pueblo mexicano en contacto con su pasado vivo. Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón, más conocida como Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
De niña, contrajo poliomielitis, enfermedad que era visible en su pierna derecha, pero fue durante su adolescencia cuando sufrió el accidente de tráfico cuyas lesiones condicionaron su vida con secuelas físicas y mentales, como infertilidad, dolor crónico, múltiples operaciones, convalencias y soledad. Durante la recuperación, Frida se vio forzada a pasar meses postrada en su cama. Sus padres le regalaron una caja de pinturas y un caballete acondicionado para que se distrajera, y fue en 1926 cuando pintó su primer retrato al óleo. En 1927 abordó a Diego Rivera mientras estaba pintando un mural en un edificio público y le pidió que valorara sus cuadros, para saber si contaba con el talento suficiente para dedicarse profesionalmente a la pintura. Rivera la animó a continuar, le ofreció su apoyo y compartían un círculo social. Kahlo y Rivera contrajeron matrimonio en 1929. Su relación era típica, con tanta admiración y amor como infidelidades y odio. Tras 10 años de matrimonio, se divorciaron y volvieron a casarse al año siguiente, manteniendo una relación tan intensa y tormentosa como la anterior. A Diego Rivera le encargaron varios murales en Estados Unidos, entre 1931 y 1934. Frida, que sigue produciendo los cuadros, le sigue y acompaña en calidad de esposa, manteniéndose en un segundo plano. Es al volver a México cuando despuntó su carrera artística. En 1938, André Breton descubrió el surrealismo en las pinturas de Kahlo. Su obra se expone primero en Nueva York y después en París, donde se relacionó con los artistas más influyentes del momento. El Museo del Louvre compró una de sus pinturas, siendo la primera artista mexicana del siglo XX que entrara a formar parte de su colección. En los años 40, la reputación de Kahlo como artista fue en aumento. Participó en exposiciones colectivas en museos de Nueva York, Boston y Filadelfia. Dio clases en la Escuela La Esmeralda en México DF. Recibió premios de reconocimiento por sus obras. Fue elegida miembro del Seminario de Cultura Mexicana, organizó eventos y editó publicaciones de carácter cultural. Frida siempre fue políticamente activa y defendió públicamente sus convicciones políticas, comprometiéndose con el Partido Comunista Mexicano, la igualdad social, la cultura indígena y el movimiento pacifista. A principios de los 50, con la poca salud física y mental que le quedaba, se refugió en los sedantes para calmar el dolor. Acudió a su exposición individual en México DF, la primera y la última que tuvo en su vida, en una cama de hospital. Cuando los médicos se vieron forzados a amputarle una pierna por la gangrena, Frida se hundió definitivamente en una depresión e intentó suicidarse. Frida Kahlo muere a los 47 años de embolia pulmonar. Sus obras, principalmente autorretratos, de estilo muy personal, se caracterizan por elementos expresionistas y surrealistas. Son una muestra casi autobiográfica, mezclando ingenuidad con metáfora y un estilo inspirado en el arte popular de México. En cuanto a la iconografía que empleó, es principalmente fantástica, pero en relación a la temática o a la inspiración de sus obras, está basada en una experiencia personal, mostrando el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico y espiritual que sufrió a lo largo de su vida. Prácticamente, el 50% de sus obras son autorretratos, y ella decía: me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola, y porque soy el motivo que mejor conozco. En ellos se muestra personalidad y sus momentos cruciales de su vida.